Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Matemática y Física Class. El día de hoy trabajaremos las divisiones entre dos cifras. Comencemos. A continuación se nos presentan los siguientes planteamientos donde nos piden dividir 236 entre 12. Muy bien. Entonces, en el primer caso vamos a trabajar con un primer método de resolución y en el segundo caso vamos a trabajar con un segundo método de resolución. Entonces vamos a comenzar acá. Entonces tengo acá 236, lo voy a dividir entre 12. Entonces, como estoy trabajando con dos cifras, simplemente bajo acá el número 23. Muy bien. Voy a buscar un número que multiplicado por el 12 me dé 23 o simplemente se aproxima. En este caso, si trabajo con el número 1, 1 por 12, 12. Al 23, 11. Se aproxima. Si trabajo con el número 2, 2 por 12, 24. Se pasa al 23. Entonces vamos a trabajar con el número 1. Entonces, 1 por 12, 12. Al 23, 11. Luego, ¿qué hago? Bueno, ahora voy a bajar el número 6. Y voy a buscar un número que multiplicado por el 12 me dé 116 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 9. Busco un número que, muy bien, 9 por 12, 108. Entonces, acá al 116 sería 8. Muy bien. Ya hemos resuelto la primera división empleando un primer método de resolución. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a emplear un segundo método de resolución. Entonces acá tengo 236, lo voy a dividir entre 12. Bajo el número 23 y busco un número que multiplicado por el 12 me dé 23 o simplemente se aproxima. En este caso sería el número 1. 1 por 12, 12. Entonces, al 23 le voy a restar el número 12. Muy bien, realizo la resta. 3 menos 2, 1. Y 2 menos 1, 1. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente bajo el número 6. Y busco un número que multiplicado por el 12 me dé 116 o se aproxime. En este caso sería el número 9. Entonces, 9 por 12, 108. Entonces, al 116 le voy a restar el número 108. Entonces acá sería 16 menos 8, 8. Acá este me quedaría 0 y acá 0. Entonces ya hemos resuelto el primer ejercicio empleando dos métodos de resolución. Cabe destacar que este tipo de división es una división de tipo inexacta. Continuemos con el siguiente ejercicio. En los siguientes planteamientos nos piden dividir 630 entre 36. Comencemos con el primer método de resolución. Entonces tenemos acá 630. Lo voy a dividir entre 36. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a bajar el número 63. Bajo dos números, ¿por qué? Porque estoy trabajando con dos cifras. Muy bien. Entonces, voy a buscar un número que multiplicado por el 36 me dé 630 o simplemente se aproxime. En este caso, si trabajo con el número 1, sería 1 por 36. 36 se aproxima al 63. Si trabajo con el número 2, 36 por 2, 72. Se pasa del 63. Entonces voy a trabajar con el número 1. Ok. 1 por 6, 6. Al 13, 7. Llevo 1. 1 por 3, 3. Y 1, 4. Al 6, 2.
Muy bien. ¿Ahora qué hago? Simplemente bajo el número 0. Entonces, voy a buscar un número que multiplicado por el 36 me dé 270 o se aproxime. Vamos a trabajar con el número 8 para ver qué pasa. 8 por 6, 48. Al 50, 2. Llevo 5, ¿no? 8 por 3, 24. Y 5, 29. Se pasa. No me sirve el número 8. Vamos a probar con otro número. Vamos a borrar acá. Vamos a trabajar ahora con el número 7. 7 por 6, 42. Al 50, 8. Llevo 5. Muy bien. 7 por 3, 21. Y 5, 26. Al 27, 1. Muy bien. Entonces acá tenemos una división de tipo inexacta. Realicemos el mismo procedimiento, realicemos el mismo ejercicio, pero empleando un segundo método de resolución. Entonces acá tenemos 630 entre 36. Bajo el número 63, ya sabemos que vamos a trabajar con el número 1. Entonces, 1 por 36, 36. ¿Qué hago? Al 63 le voy a restar el número 36. Entonces acá sería 13 menos 7, perdón, 13 menos 6, 7. 5 menos 3, 2. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Bajo el número 0. Entonces voy a buscar un número que multiplicado por el 36 me dé 270 o se aproxime. En este caso sería 7, ¿no? Entonces, 7 por 6, 42. 2 llevo 4, 7 por 3, 21 y 4, 25. Muy bien, entonces al 270 le voy a restar 252. Pues tengo aquí 10 menos 2, 8. 6 menos 5, 1. Y aquí ya tenemos resuelto el segundo método, la segunda división aplicando el segundo método de resolución. Muy bien, continuemos. Aplicamos el primer método de resolución, 300 entre 14. Ya sabemos que como estamos trabajando con dos cifras, bajamos acá dos números, en este caso sería el número 30. Busco un número que multiplicado por el 14 me dé 30 o se aproxime. Si trabajo con el número 1, 1 por 14, 14. Si trabajo con el número 2, 2 por 14, 28. Puedo trabajar con el número 2. 2 por 14, 28. Al 30, 2. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Simplemente bajo el número 0. Y voy a dividir 20 entre 14. 1 por 14, 14. 2 por 14, 28. Entonces, acá en este caso, puedo trabajar con el número 1. 1 por 14, 14. Al 20, 6. Y aquí ya tenemos resuelta la primera división empleando un primer método de resolución. Vamos a realizar la misma división, pero aplicando un segundo método de resolución. Divido 300 entre 14. Voy a bajar el número 30. Busco un número que multiplicado por el 14 me dé 30 o se aproxime. Ya sabemos que es el número 2. 2 por 14, 28. Entonces al 30 le voy a restar el número 28. En este caso, al realizar la resta me da 2. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bueno, simplemente bajo el número 0.
Busco un número que multiplicado por el 14 me dé 20 o se aproxime. En este caso, ya sabemos que es el número 1. Entonces, 1 por 14, 14. Al 20 le voy a restar el número 14. Y acá ya realizo la resta y ya tenemos resuelta la división. Veamos otro ejemplo. En este caso me piden dividir 728 entre 40. Entonces acá bajo el número 72 y busco un número que multiplicado por el 40 me dé 72 o se aproxime. Muy bien. Si trabajo con el número 1, 1 por 40, 40. Si trabajo con el número 2, 2 por 40, 80. Se pasa del número 72. Entonces voy a trabajar con el número 1. Entonces, 1 por 0, 0. Al 2, 2. 1 por 4, 4. Al 7, 3. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 8. Busco un número que multiplicado por el 40 me dé 328 o simplemente se aproxime. Entonces, en este caso, puedo trabajar con el número, probemos con el número 7. 7 por 0, 0. Al 8, 8. 7 por 4, 28. 28 al 32, 4. Se pasa el resto y no me sirve el número 7. Entonces vamos a trabajar con el número 8. Vamos a borrar acá. 8 por 0, 0. Al 8, 8. 8 por 4, 32. Al 32, 0. Ya tenemos resuelta la división a través de un primer método de resolución. Vamos a realizar la misma división, pero empleando un segundo método de resolución. Entonces, bajo el 72, busco un número que multiplicado por el 40 me dé 72 se aproxime, ya sabemos que es el número 1. 1 por 40, 40. Al 72 le voy a restar el número 40. 2 menos 0, 2. 7 menos 4, 3. Luego, ¿qué hago? Bueno, simplemente bajo el número 8. Y busco un número que multiplicado por el 40 me dé 328 o simplemente se aproxime. En este caso ya sabemos que es el número 8. Entonces, 8 por 40, 320. Al 328 le voy a restar 320. 8 menos 0, 8. 2 menos 2, 0. Y 3 menos 3, 0. Y aquí ya tenemos resuelta la división empleando un segundo método de resolución. Veamos otro ejercicio. Entonces acá me piden resolver la siguiente división. 3.541 entre 14. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a bajar al número 35. Busco un número que multiplicado por el 14 me dé 35 o se aproxime. Si trabajo con el número 2 sería 28. Y si trabajo con el número 3 sería 3 por 4, 12. Se pasa porque sería 42. Entonces voy a trabajar con el número 2. Entonces, 2 por 4, 8. Al 15, 7. Llevo 1. 1 por 2, 2 y 1, 3. Al 3, pago. Bajo el número 4. Busco un número que multiplicado por el 14 me dé 74 o simplemente se aproxima. Si trabajo con el número 6, se pasa, porque 6 por 14 serían 6 por 4, 24. Llevo 2, 6 por 1, 6 y 2 son 8.
Vamos a trabajar con el número 5. 5 por 4, 20. Al 24, 4. Llevo 2. 5 por 1, 5. Y 2, 7. Al 7, 0. Muy bien. ¿Ahora qué hago? Ahora voy a bajar el número 1. Y busco un número que multiplicado por el 14 me dé 41 o se aproxima. Muy bien. Si trabajo con el número 3, sería 42 y se pasa. Entonces vamos a trabajar con el número 2. 2 por 4, 28. Entonces, 2 por 4, 8. Al 11, 3. Llevo 1. 2 por 1, 2 y 1. 3 al 4, 1. Y aquí ya tenemos resuelta la primera división empleando un primer método de resolución. Ok, vamos a resolver la misma división pero empleando un segundo método de resolución. Entonces voy a dividir 3.541 entre 14. Bajo el 35. Ya sabemos que el número con el cual vamos a trabajar acá es el número 2. 2 por 14, 28. Al 35 le voy a restar el número 28. Entonces, 35 menos 28, 7. Luego, ¿qué hago? Bueno, voy a bajar el número 4. Entonces, el número que voy a utilizar para multiplicar al 14 para poder resolver esta división sería el número 5. ¿Por qué? Porque 5 por 14 es igual a 70. ¿Ok? Entonces, al 74 le voy a restar el número 70. 74 menos 70 es igual a 4. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 1. Y voy a buscar un número que multiplicado por el 14 me dé 41 o simplemente se aproxime. En este caso voy a trabajar con el número 2. 2 por 14, 28. Entonces al 41 le voy a restar el número 28. Entonces en este caso sería 11 menos 8, 3. Llevo 1. 3 menos 2,